Shalom, shalom para ustedes, amada familia. Ya estamos aquí para continuar con la tercera aliyá de la parashá de Devarim número 44. Devarim, Deuteronomio, significa palabras. Hoy vamos a estar estudiando la tercera aliyá del capítulo 1, de los versos 22 al 37. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha instruido con su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos dio la Torah. Padre eterno, le damos gracias en esta hora, porque usted nos revela, Padre, grandes cosas y nos facilita el camino para llegar a la tierra prometida en este segundo éxodo. Que esta palabra corra, Padre, por todos los rincones de la tierra y llegue oportunamente a sus hijos que están hambrientos y sedientos del maná de vida, del agua viva, que es nuestro Mesías Yeshua. Vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y lleven mi yugo sobre ustedes, dice su palabra, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y esto es la obediencia a su Torah, que con gozo y alegría, Padre, la atesoramos, la guardamos, la llevamos a la práctica. Y de esta manera podemos disfrutar de las promesas y la herencia heredada especialmente para sus hijos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Todo honor y gloria es de usted, Padre eterno. Amén. Shalom de nuevo, mis amados. Bueno, vamos a estar con la lectura. Verso 22, que dice así. Con la Reina Valera estaré leyendo. Solamente voy a cambiar el nombre al nombre santo del Eterno. Como hizo Yud-Hei Vav-Hei con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos acudieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, que destruyeron y habitaron en su lugar. Levántense, salgan y pasen el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Derrota del rey Sehón. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Yud-Hei Vav-Hei: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Texto número 32. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa.
Mas Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, había prohibido. Amén. El día de ayer, amada familia, amados hermanos, vimos los 4 pilares del plan del Eterno. Vimos que el Eterno Yud-Heh-Vav-Heh es el Todopoderoso. Vimos que el pueblo de Israel llama al Eterno nuestro Elohim. Y vimos la Torá, el tercer pilar, en las palabras Él nos habló. Y también vimos en el verso 8 sobre la tierra prometida. Ninguno de estos pilares se puede eliminar en el plan del Eterno. Bueno, y en medio de todo este plan del Eterno, de nuestro Mesías Yeshua, que es la imagen visible de nuestro Elohim invisible, que es la Torah viviente, que es el que recogerá a Israel, Yeshua que lo llevará a la tierra prometida para reinar allí, desde allí al mundo. Sabemos que hay un opositor, un enemigo. ¿Y cuál es el plan del enemigo? El plan del enemigo es destruir cualquiera de estos pilares, o todos si le es posible. Enseñar que obedecer al Eterno es estar bajo la ley. Eso es lo que enseña el enemigo, en tono de burla. O sea, eres un legalista, estás sirviendo a la ley, estás en pecado. Está enseñando el enemigo que es otro el pueblo, el que va a ser salvo, que no hay Torá y que no hay tierra prometida. Tenemos que entender los cambios importantes que Constantino introdujo junto con sus seguidores en la doctrina. Por ejemplo, desapareció o cambió el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, el Elohim de Israel, y enseñó que utilizando solo la palabra Dios podíamos comprender a quién seguíamos, indicando que si preguntamos a cualquier persona que el camino que él lleva está equivocado, nos contesta con una simpleza: es el mismo Dios. Y esta es una gran mentira. Por eso, muchos de los que creen de corazón en el Elohim de Israel ignoran que su nombre es Yud-Heh-Vav-Heh. En algunas partes de las iglesias le llaman Jehová, que su significado en hebreo quiere decir el malo, el ruin, etc. Y también existe el error grave entre muchos creyentes de pensar que, por ejemplo, Alá es el mismo Dios, solo que en árabe, o cualquiera de los dioses falsos mencionados en esta actualidad a través de la nueva era. También enseñó Constantino en estos cambios que la Torá o la ley está abolida. Por lo tanto, hoy es el hombre quien decide los mandamientos a seguir. Por ejemplo, cambiando el día de reposo o cambiando las leyes de la comida pura o limpia, que todo se puede comer. También enseñó
que ya Israel había sido reemplazado por la iglesia gentil, que hoy recibe el nombre, esta iglesia gentil, del Israel espiritual, un pueblo gentil o pagano de acuerdo a la escritura. Y la promesa, otra de sus cambios doctrinales de Constantino, y que mucha gente no investiga ni busca la palabra y prefiere seguir estas doctrinas erróneas. Otra de sus mentiras es que la promesa de la tierra prometida desapareció. Y enseñan que el destino de la Israel espiritual no es en la tierra, es en el cielo. Algunos que están enseñando que la iglesia gentil y en desobediencia al Padre, porque ¿cómo pueden enseñar que una iglesia gentil que está desobedeciendo la palabra volverá a reinar sobre el verdadero Israel, que habrá pasado su tiempo de tribulación? Entonces, ¿qué queda del plan del Eterno con todas estas mentiras y plan del enemigo? O nos afianzamos en los pilares de las escrituras, o se sigue la voz del enemigo. Nosotros decidimos cada uno. Y les voy a recordar de nuevo los 4 pilares. Que Yud-Hei Vav-Hei es el todopoderoso, soberano Rey del universo. Que nada de lo que existe existiría si no fuera porque Él nos dio esa existencia al crear todo. Él es el pilar fuerte, el todopoderoso también. Otro de los pilares fuertes es el pueblo de Israel. Nadie está reemplazando un Israel espiritual o una iglesia gentil, o que las entradas, otra puerta de las 12 puertas de Israel hayan añadido otra más. De ninguna manera, no se ha añadido otra puerta más. Sí, los gentiles que se arrepienten y reciben la Torah y a Yeshua, es como cuando el pueblo salió de Israel, que se integraron los egipcios con los de Israel, los hebreos. Igual, la puerta está abierta para todos. Yeshua es la puerta. Y el que dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, lo que va a suceder que dentro de todo el gentilismo, todas las personas que entienden la escritura y se arrepienten, van a ser asimilados para entrar en la Nueva Jerusalén a través de una de las 12 puertas. Entonces, es el pueblo de Israel, el Hijo que nos buscó nuestro Padre, que nos sacó de Egipto. Y su pueblo Israel, llamamos a nuestro Padre, nuestro eterno Elohim. El tercer pilar es la Torah. Un pueblo sin Torah, el pueblo de Israel sin Torah, no existe, se derrumba todo el plan del Eterno. Por eso también el tercer pilar es la Torah, que en sus palabras Él nos habló. Y también la promesa de la tierra prometida, que va a ser como una novia ataviada, baja del cielo, ataviada para su marido. Amén. Así que ninguno de estos pilares se puede eliminar en el plan del Eterno. Y Él es fiel y Él cumple su palabra. Pero el enemigo, que es un mentiroso, engaña a la gente con los puntos que les acabo de mencionar, aunque tiene muchos argumentos y artimañas más. Así que, pueblo santo, dice la palabra, salgan de ella, pueblo mío, y no participen de sus abominaciones, para que no les alcancen sus plagas y el castigo que el Eterno ha determinado para estos rebeldes, esta iglesia rebelde que anula la palabra del Eterno. Recordemos que en este libro de Devarim, de Deuteronomio, Moisés está frente al pueblo de Israel y está haciendo un recuento de los eventos más importantes y decisivos en la vida de Israel.
Cuando escogen o el nombramiento de los jueces, vimos ayer los requisitos para ocupar ese puesto. Sabios, entendidos, expertos, como dice los textos de la aliyá del día de ayer. En la elección de estos jueces tenían que ser justos, estar en lo correcto, sin hacer acepción de personas, sin favorecer al amigo o juzgar en contra del enemigo, aunque fuera inocente. Ahora, en la actualidad, ¿qué tan cerca o alejados estamos del Todopoderoso? Y lo notamos en la justicia que aplicamos y que aplican nuestros jueces. Y cuando se pierde la objetividad, se está lejos de lo correcto, de lo justo. Así que es muy importante comprender que en el periodo del nuevo pacto o pacto renovado, también se nombra por la voluntad del Eterno. La escritura es una sola, no se puede separar desechando, despreciando el Antiguo Testamento o bien obedeciendo la Torá y no darle importancia a lo que se llama Nuevo Testamento. Es una sola escritura. Así que el Eterno llama, de acuerdo a su voluntad, un equipo de personas que llevarán el mensaje de salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel y el testimonio de Yeshua a todo el pueblo, por todas las naciones. Entonces, ¿cuál es la base del trabajo de estos servidores llamados por el Eterno? La base es la palabra del Eterno, es la Torá, es la verdad que es corroborada en toda la escritura y que en todo lo que se llama Torá, leyes, mandamientos, instrucciones, está reflejada la vida de nuestro Mashiach. Y cada vez se nos va abriendo mejor el entendimiento, con más luz vemos el amor del Eterno enseñándonos desde un principio su plan perfecto de salvación. Así que nosotros como cuerpo del Mesías necesita de cada uno de todos nosotros para llevar el mensaje. Él escoge quien lleve el mensaje, pero todos tenemos que estar firmes y estar compartiendo también la palabra del Todopoderoso. Es una ordenanza para todo aquel que es su discípulo, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, recordando siempre lo que muy pronto vamos a estudiar en este libro, que nadie puede cambiar un mandamiento de Yud-Hei, Vav-Hei. Amada familia, nadie puede inventar mandamientos ni quitar o cambiar los ya ordenados. Ni Shaul o Saulo, Pablo, ni los discípulos, ni los sabios, ni el mismo Yeshua puede añadir ni quitar lo que el Todopoderoso ordenó en la enseñanza que nos dio a través de Moisés. Nadie tiene autoridad de nada y entre las cosas que han cambiado es el día de reposo para adorar al Dios Sol. Así que es muy clara la palabra. Quien cambia la Torá, la palabra del Eterno, lo que nosotros corroboramos que no es en la Torá, no lo tenemos que cumplir. Porque nosotros obedecemos la voluntad del Padre y entraremos a la tierra prometida. Así que vamos a recapitular. En el verso 1:26 dice: sin embargo, no quisiste subir y te rebelaste contra el mandato de Hashem vuestro Elohim. En esta parashá de Devarim, Moisés destaca de una manera muy especial la importancia de la confianza en el Eterno. Al mismo tiempo vemos cómo reprocha al pueblo por no haber puesto su confianza en el Eterno, a pesar de todas las muestras y de todos esos años de su amor y su bondad que de él habían recibido.
Este texto dice, no quisiste subir y te rebelaste. Muestra que el pueblo no quiso, no creyó, aún viendo todas las señales y milagros, no quiso subir a tomar posesión de la tierra prometida por fe. Entonces, con esto aprendemos que la fe es un asunto de elección. Sin fe es imposible agradar al Eterno. Así es que la gente que discute, y tú cómo sabes y cómo lo compruebas, es que no tienen fe. Todo esto lo aprendemos de que la fe, cada quien decide elegirla. Y cuando viene la revelación del Eterno, tenemos la libertad para escoger entre confiar en Él, creyendo en sus palabras, o rechazarle al no confiar en sus palabras. En el verso 12 dice, y murmuraron en sus tiendas diciendo, ¿por qué Hashem nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Hasta dónde puede llegar la blasfemia? La razón por la que los hijos de Israel no confiaron en el Eterno fue porque habían creado una imagen mental pervertida de Él. Su concepto de Hashem no coincidía con la revelación que les había dado al sacarlos de Egipto, como un padre que ama a su hijo y le saca de la esclavitud para llevarle a otro lugar mejor, como está escrito en el capítulo 1, 31. Que está escrito así, y en el desierto, donde has visto cómo Hashem tu Elohim te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que has andado hasta llegar a este lugar. La imagen, hermanos, que tenemos de Hashem, del Eterno, determina nuestras decisiones, y ante todo determina nuestra fe en Él. La vida eterna consiste en conocer al Eterno, a Hashem, de manera experimental, y a su Hijo Yeshua HaMashiach, como está escrito en Juan 17:3. Esta manera, entre comillas, experimental, es poniendo en práctica nuestra fe. Acabamos de decir que sin fe es imposible agradar al Eterno. Conforme vamos leyendo las Escrituras y vamos viendo su poder, su manifestación gloriosa en cada respirar, en cada caminar, en cada paso que damos, el Eterno muestra su grandeza, su misericordia, su amor. Entonces se vuelve una vivencia real, donde ya probamos las bondades del Eterno y no retrocedemos ni volteamos para atrás. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías a quien has enviado. Estos hijos de Israel tenían una imagen totalmente equivocada del Eterno en esa travesía por el desierto. Y esta imagen era creada por ellos mismos para no tomar en serio la revelación que Él les había dado de sí mismo. Es por eso que no podían creerle. Hace unos días estuvimos comentando que cuando los padres hacen promesas a los hijos y no les cumplen, no solamente están haciendo que sus hijos no les tengan confianza a ellos, sino están alterando la relación que puedan tener con nuestro Padre Eterno, soberano Rey del universo. Porque al ver a la imagen del padre o de la madre fallar en sus promesas, piensan que así es Dios. Y eso en parte les estaba pasando al pueblo de Israel, porque ellos se crearon una imagen equivocada del Eterno, por no tomar en serio la revelación que Él les había dado de sí mismo. Por eso no podían creerle. Y por otro lado, también es posible que había una provocación detrás de estas palabras. Aunque en el fondo sabían que Hashem los amaba, porque así lo había mostrado desde el principio,
Les gustaba discutir, dudar, provocar, hablar a la ligera. Y así son muchas personas. Aunque conocen la verdad, siempre andan en chismes, con rumores, con mentiras, con rebeldía, con malos entendidos. Y lo hacen en parte para divertirse y entretenerse con eso. Ese comportamiento no corresponde a los hijos del Eterno, no corresponde a los justos, a los apartados, como está escrito en Éxodo 23:7. Aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. En Proverbios 30:8, la primera parte está escrita: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. En Deuteronomio 1:32 dice: pero con todo esto no confiaste en Hashem vuestro Dios, a pesar de haber recibido palabras de ánimo y experiencias reveladoras de quién es Hashem. El pueblo de Israel escogió la incredulidad, y la incredulidad es lo mismo que la desconfianza. El concepto de fe en el mundo hebreo es muy diferente al concepto de fe en el mundo griego. La palabra hebrea, que ha sido traducida como confiasteis, significa creer, confiar, esperar. La raíz de la palabra amán, que significa sostener, apoyar, crear, afirmar, establecer. Y la palabra hebrea para fe es emuná, que significa rectitud, veracidad, sinceridad, verdad, fidelidad, lealtad, honradez, firmeza, constancia y confianza. Todo esto abarca la palabra hebrea para fe. Sin fe es imposible agradar al Eterno, sin rectitud, sin veracidad, sin sinceridad, sin verdad, sin fidelidad, sin lealtad, sin honradez, sin firmeza, sin constancia, sin confianza. El concepto de fe en el griego tiene que ver con una actividad intelectual. Cuando la persona piensa algo específico. Y la fe para un hebreo es poner su confianza y ajustar su vida de acuerdo a la persona en la cual es depositada su confianza. La fe griega se basa en unos puntos doctrinales, en dogmas, en frases aprendidas de memoria, pero no necesariamente afectan el estilo de vida de la persona. La fe para un hebreo es algo que hay que vivir y experimentar cada día. Es un estilo en obediencia a los mandamientos y comunicación constante con el Creador. La fe hebrea es relacional y la fe griega es racional. En capítulo 1 que estamos viendo, verso 34, dice: entonces oyó Hashem la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: la voz de las palabras del hombre tiene poder para darle un futuro de prosperidad o de derrota. El hombre normalmente no entiende el poder de sus palabras. Tu vida y tu muerte dependen de tus palabras, como está escrito en Proverbios 18:21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. En Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En el verso 35 del capítulo 1 que estamos estudiando dice: ninguno de estos hombres, esta generación malvada,
verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿Qué fue lo que hizo Hachem? Que Hachem considerara esta generación como malvada. El texto 32, allí está la respuesta. Allí está escrito. Pero con todo esto, no confiaste en Hachem, vuestro Dios. No confiaron en Él. Así que la falta de confianza en Hachem es una maldad. Como también vemos en Mateo 17, 14 al 21, donde está escrito. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Yeshua dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo acá. Y Yeshua lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde ese momento. Entonces los discípulos, llegándose a Yeshua en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dice: por vuestra poca confianza. Poca confianza. Porque en verdad les digo que si tienen confianza como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y ya para terminar esta lilla, aquí en Devarim, Deuteronomio 1:36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido a Hachem completamente. Caleb fue puesto como un ejemplo de fidelidad en contraste con el resto de los hijos de Israel. Él siguió a Hachem plenamente. Y eso nos enseña que es posible seguir a Hachem completamente. Y si hay alguna pregunta todavía, ¿cómo? ¿Cómo puedo seguir a Hachem completamente? Confiando en Él y en lo que Él ha dicho. La razón por la que la gran mayoría no entró en la tierra prometida fue la falta de confianza, que nos está hablando a nosotros también en el libro de los Hebreos capítulo 3, verso 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amado Padre, en esta hora le damos gracias por recordarnos, revelarnos, hacer que se estremezca nuestro corazón, nuestras entrañas, de ver qué fácil y qué confiadamente podemos estar en su presencia, creyéndole, Padre, como dice su escritura: si no eres como un niño, no entrarás al reino. Padre, su palabra es verdad y su palabra nos exhorta y nos alienta y nos sacude y nos dice ahora en este segundo éxodo que no seamos incrédulos, que esa fe, que es la lealtad, que es la entrega, que es la honradez, que es la confianza en usted, sea indestructible, sea ese pilar fuerte que nos sostiene dentro de su perfecto camino y voluntad.
Padre eterno, gracias por hablarnos en esta hora y gracias por la paciencia que ha tenido con nosotros, aún mostrándonos el primer éxodo y viendo las mismas debilidades de un pueblo que por estratagema de hombres tenía el concepto de que podían limitarlo a usted en cuanto a su bondad, en cuanto a su misericordia, en cuanto a sus milagros, en cuanto a sus promesas. Le pedimos perdón, Padre, por los pecados nuestros y de nuestros antepasados. Y le pedimos, Padre, que nos comportemos como usted espera que nos comportemos. Dignamente, confiadamente, Padre, como Moisés, como Caleb, como Josué, para poder entrar a la tierra prometida. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de amor y de bendición. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Todo honor y gloria es de usted, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, a quien damos todo honor y gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Shalom, familia, shalom para ustedes. Que Adonai nos bendiga. En el nombre de Yeshua, hasta mañana, con la ayuda del Eterno. Shalom, shalom. Hasta pronto.